Cuando mi nuera me llevaba a casa, le pedí que se detuviera en el supermercado cerca de la casa para comprar algunas cosas, pero de repente la cajera me tomó de la mano y me susurró un secreto tan aterrador que tuve que salir corriendo por la puerta trasera y empezar a observar. Y 10 minutos después, me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Salí de la iglesia. El sol del mediodía me dio de lleno en la cara y tuve que entrecerrar los ojos. A mi lado estaba Antonia, mi nuera. Sonreía con dulzura, su cabello negro brillante recogido en una coleta alta y ordenada. El vestido azul claro realzaba esa suavidad que siempre había querido en ella. Acabábamos de salir de la misa del domingo, una costumbre que ella y yo manteníamos desde que llegó a nuestra familia. De camino a casa, recordé que en la cocina ya no quedaba leche ni pan. Antonia, hija, ¿podemos pasar un momento por el supermercado Mi Ahorro? Ya no tenemos nada para el desayuno, le dije, con voz algo vacilante para no molestarla. Ella giró la cabeza, aún con esa sonrisa radiante. Claro, mamá, entre usted a comprar. Yo la espero en el coche, así descanso un poco. El sol de hoy me da dolor de cabeza. Asentí, sintiendo ternura por ella, tan joven y siempre atenta, siempre dispuesta a llevarme donde fuera. Empujé la puerta de vidrio del supermercado y el aire frío del aire acondicionado me envolvió, haciéndome sentir más cómoda. Estaba casi vacío, solo unas pocas personas empujaban sus carritos entre los pasillos. Tomé una canasta roja y avancé rápido. Elegí un pan fresco, una caja de leche y algunas verduras para la cena. Todo parecía normal, como cualquier otro día. Me repetí que debía apurarme para que Antonia no esperara demasiado. Al llegar a la caja, me coloqué detrás de una joven que compraba pañales. Cuando me tocó el turno, la cajera, una muchacha con una placa que decía Josefina, me saludó con una sonrisa amable. Escaneó mis productos y el sonido del bip se repitió una y otra vez. Busqué monedas en mi cartera, pero mis manos temblaban más de lo habitual. Quizá por la edad, algunas monedas cayeron al suelo y rodaron bajo el mostrador. Murmuré una disculpa y me agaché a recogerlas, algo avergonzada por mi torpeza. Cuando levanté la vista, me quedé helada. El rostro de Josefina había cambiado por completo. Su sonrisa desapareció y en sus ojos había una expresión de alarma. Se inclinó sobre el mostrador y me tomó de la muñeca con fuerza. Sus manos estaban frías, temblorosas, como si tratara de contener el miedo. «Señora, por favor», susurró, con la voz entrecortada y tan baja que tuve que esforzarme para oírla. «No beba el agua que su nuera le va a dar cuando salga al coche». Me quedé paralizada. La caja de leche casi se me cayó de las manos que temblaban sin control. El corazón me golpeaba el pecho. ¿Qué dices, hija?», balbuceé, desconcertada. Mi mente se nubló. No podía comprender sus palabras. Josefina negó con fuerza y se llevó un dedo a los labios, pidiéndome silencio. Sus ojos asustados se movieron hacia la gran ventana del supermercado. Instintivamente seguí su mirada. A través del vidrio, vi el coche de Antonia estacionado. Ella estaba en el asiento del conductor, con el teléfono en la mano, pero su mirada, fría y fija, no se apartaba de la puerta del supermercado. Su postura me heló la sangre. Parecía un depredador esperando el momento justo para atacar, paciente y calculador. Jamás la había visto así. Siempre había sido dulce, sonriente, la que me preparaba té de jengibre cuando me sentía cansada, la que me recordaba tomar las pastillas. Pero la mujer que veía ahora me resultaba completamente desconocida. «Créame, señora», susurró Josefina, todavía temblando. Me entregó las vueltas y el recibo con manos apresuradas, como si temiera que alguien la descubriera. «Váyase con cuidado». Se dio la vuelta y siguió atendiendo a la siguiente persona, fingiendo normalidad. Pero yo vi cómo le temblaban las manos, apretando el bolígrafo con fuerza para no delatar su miedo. Me paré frente a la puerta de vidrio del supermercado, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Sabía que no podía salir directo al coche.
No podía enfrentar a Antonia mientras mi mente era un caos. Mis piernas temblaban, pero sabía que debía hacer algo para confirmar la verdad, por más aterradora que fuera. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, y me giré hacia el final del pasillo del supermercado, donde había un guardia de seguridad de pie. El guardia era un joven corpulento, de rostro amable, que miraba su teléfono. Me acerqué, intentando que mi voz sonara débil. «Hijo, me siento un poco mareada», le dije, llevándome la mano al pecho para reforzar mis palabras. «Quisiera salir a tomar un poco de aire, pero la puerta principal está muy llena. Demasiado ruido. ¿Hay alguna otra salida que pueda usar?» Él levantó la mirada, con expresión comprensiva. Tal vez me vio como una anciana frágil, de cabello canoso y con un suéter viejo, y no sospechó nada. «Sí, puede salir por aquí, señora», dijo, señalando un pasillo pequeño junto a los baños. «Esa es la puerta trasera del personal, pero no se preocupe, puede pasar. Tenga cuidado, por favor». Asentí agradecida, sintiendo un pequeño alivio por su amabilidad, aunque la cabeza me pesaba. Caminé con paso firme, tratando de aparentar normalidad. Empujé la puerta del baño, me detuve unos segundos y fingí lavarme las manos para que nadie sospechara. Cuando estuve segura de que no había nadie cerca, me escabullí por la puerta trasera. La pesada puerta metálica chirrió con un crack al abrirse, llevándome a un callejón estrecho detrás del supermercado. Un olor fuerte a basura y comida podrida llenó el aire, haciéndome tapar la nariz. El callejón era angosto, con contenedores de basura a ambos lados y cajas de cartón tiradas sin orden. Rodeé el edificio, caminando despacio y con cuidado, como quien huye de algo. Encontré un poste de concreto grande en la esquina del estacionamiento, lo bastante ancho como para esconderme detrás y aún así poder ver el coche de Antonia sin que me notara. Desde allí veía claramente nuestro coche azul, estacionado cerca de la entrada. Antonia estaba en el asiento del conductor, el cuerpo ligeramente inclinado, con el teléfono en la mano pero la mirada fija en la puerta principal. Ya no tenía esa dulzura habitual. Ahora su rostro mostraba tensión, alerta, como si esperara algo importante. Mi corazón volvió a golpear con fuerza. Un escalofrío me recorrió entera. Entonces la vi moverse. Antonia miró alrededor del estacionamiento, con una mirada fría, calculadora, asegurándose de que nadie la observaba. Luego bajó la vista y abrió su bolso marrón, que estaba en el asiento del copiloto. Contuve el aliento, sin apartar los ojos de ella. Sacó un pequeño sobre de papel, no más grande que una carta. Mi corazón se detuvo cuando la vi destapar una botella de agua, la misma que yo solía beber cada vez que salíamos juntas. Esa marca barata que me gustaba porque era ligera y fácil de sostener. Vertió el polvo blanco del sobre dentro de la botella, con movimientos rápidos, precisos, sin un ápice de duda. El polvo se disolvió al instante, mezclándose con el agua sin dejar rastro. Ella cerró bien la tapa, agitó la botella un par de veces y la colocó en el portavasos del asiento del copiloto, justo donde yo la tomaría al subir al coche. Me aferré al poste de concreto, con las manos apretadas contra la superficie áspera, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Me tapé la boca con una mano para ahogar un sollozo. Las lágrimas me llenaron los ojos, pero no me atreví a dejarlas caer, temiendo que el más mínimo sonido me delatara. Bajo la luz dorada del atardecer, el rostro de Antonia se reflejaba nítido en el parabrisas. Ya no quedaba ni rastro de su sonrisa amable ni de su mirada afectuosa. Solo quedaba una frialdad meticulosa, la de una cazadora que acaba de cumplir su tarea. Aplastó el sobre entre los dedos, lo arrugó y lo escondió entre los asientos. Luego tomó el teléfono, con el rostro sereno de nuevo, como si nada hubiera ocurrido. Ya no necesitaba más explicaciones. Las acciones de Antonia lo decían todo. Supe en ese instante que acababa de escapar de un peligro aterrador. Apreté con fuerza la bolsa de compras, tratando de respirar hondo para no desmoronarme. Tenía que volver al coche, tenía que enfrentarla, tenía que fingir que no pasaba nada. Me alisé la ropa, intentando parecer normal, y caminé lentamente hacia el coche azul estacionado en el aparcamiento. Abrí la puerta, me senté en el asiento del copiloto y traté de que mis manos no temblaran al dejar la bolsa en el suelo. Antonia se giró enseguida. Su sonrisa amable me erizó la piel. «¿Ya terminaste de comprar, mamá?».
Hace mucho calor, te pusiste toda roja, dijo con su tono dulce de siempre. Tomó una botella de agua del portavasos, la abrió suavemente y me la ofreció. Toma, mamá, bebe un poco, la traje para ti. Miré la botella transparente. El líquido que se movía dentro ahora me parecía un peligro mortal. Tenía la garganta seca, pero no por sed, sino por el terror que me apretaba el pecho. Sonreí, negué con la cabeza e intenté mantener la voz natural. Gracias, hija, pero ya bebí un sorbo en la fuente del baño. Todavía tengo la garganta fresca. Antonia se detuvo por un instante, apenas un segundo, pero noté un destello de decepción en sus ojos. Desapareció rápido, reemplazado por su sonrisa habitual. Esa agua no es limpia, mamá, dijo, con el mismo tono suave pero con un matiz de insistencia. Toma esta, por favor. Yo la compré para ti. Me empujó la botella en la mano, casi obligándome a sostenerla. Sentí el frío del plástico atravesar mi palma, pero ese frío no era nada comparado con el escalofrío que me recorrió la espalda. Con cuidado aparté su mano, aún sonriendo torpemente. De verdad no tengo sed, hija. Déjala ahí. La tomaré más tarde en casa. Giré el rostro hacia la ventana, fingiendo mirar los autos pasar por la calle, solo para evitar su mirada. El coche comenzó a moverse. El silencio dentro era tan denso que sentía que me oprimía el pecho. Antonia no dijo nada más, solo se concentró en conducir, pero podía sentir la tensión en cada uno de sus movimientos. Yo me quedé quieta, con las manos apretando el borde de mi falda, la mente dando vueltas sin parar. Recordé las vitaminas. Cada mañana, después de preparar el desayuno para todos, Antonia ponía junto a mi vaso de jugo 2 cápsulas rojas. Tómalas, mamá. Son vitaminas importadas de Estados Unidos, buenas para el corazón, decía sonriente, con los ojos brillando como si hiciera algo noble. Yo le creí en ese cuidado suyo, y las tomé obedientemente durante 3 meses sin fallar un solo día. Incluso sentía orgullo y gratitud, pensando que era afortunada de tener una nuera tan atenta. Pero ahora, al recordarlo, un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué eran realmente esas vitaminas? ¿Serían lo mismo que ese polvo blanco en la botella? Y luego vinieron a mi mente los desmayos. Al menos 3 veces en los últimos meses, 1 hora después del desayuno, me mareé. Todo se volvió oscuro y caí al suelo. La primera vez, desperté y vi a Antonia a mi lado, con expresión de pánico, sosteniendo un paño húmedo para limpiarme la frente. «Mamá, casi me matas del susto. Seguro fue la presión baja por la edad», dijo preocupada, ayudándome a sentarme. Guillermo, mi hijo, también llegó asustado, pero Antonia lo tranquilizó. «No pasa nada, amor, solo necesita descansar un poco». La segunda y la tercera vez fueron iguales. Cada vez que despertaba, ella siempre estaba allí, la primera en sostenerme, la primera en decir que debía ir al médico a revisar la presión. Y yo le creí. Pensé que simplemente me estaba debilitando con los años. Le eché un vistazo a Antonia. Ella seguía conduciendo, con una leve sonrisa en los labios, como si no hubiera nada de qué preocuparse. Pero esa sonrisa, que antes me parecía amable, ahora era para mí una máscara fría. Recordé una noche de hace unas semanas, cuando por casualidad escuché una conversación entre ella y Guillermo en la cocina. Yo estaba a punto de irme a dormir, pero la voz baja de Antonia me hizo detenerme en la escalera. «Fíjate, últimamente la salud de mamá ha empeorado mucho, y también su memoria», dijo ella, con tono preocupado. «¿Qué te parece si le consigo más vitaminas? Tengo una amiga que trabaja en la industria farmacéutica, muy confiable. Puede conseguir buenos medicamentos sin receta». Guillermo solo asintió. «Haz lo que creas mejor, confío en ti». En ese momento pensé que era un gesto sincero y me sentí conmovida por su atención hacia mi salud. Pero ahora, esas palabras resuenan en mi cabeza como una advertencia aterradora. ¿Y si todo había sido planeado desde el principio? ¿Y si ella había estado debilitándome poco a poco, haciendo que todos creyeran que mi cuerpo estaba fallando por la edad? Las piezas sueltas ahora encajan, formando una imagen completa y espantosa. Las vitaminas.
no eran suplementos. Los desmayos no eran culpa de los años. Antonia había querido hacerme daño, lentamente, con una precisión escalofriante. Quería crear una apariencia perfecta, una anciana débil con la mente confusa, para que cuando muriera de repente nadie sospechara nada. Sentí que el corazón se me encogía. ¿Cómo podía hacerme eso? ¿Cómo podía sonreírme, llamarme mamá, mientras me empujaba en silencio hacia un destino tan cruel? Esa noche me senté frente al plato de carne asada que Antonia había preparado con tanto esmero, pero no pude probar bocado. Cada cucharada de arroz se sentía pesada, como si estuviera tragando el dolor y la traición. Guillermo, sentado frente a mí, hablaba alegremente de un nuevo proyecto en su trabajo. Antonia sonreía, servía más comida en su plato, como una esposa ejemplar. La miré. Sus gestos eran suaves, su mirada dulce, pero dentro de mí solo había un vacío helado. «Mamá, ¿no va a comer? Este plato le gusta», me dijo Antonia, con voz amable. Negué con la cabeza, forzando una sonrisa. «Tengo un poco de indigestión. Comeré menos». «Gracias, hija». Ella asintió y enseguida me preparó una taza de té de jengibre. La puso frente a mí con aparente preocupación. «Beba un poco, mamá, le hará bien». El aroma del jengibre subió cálido, pero yo solo miré la taza, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Sería seguro lo que había dentro? No me atreví a pensar más. «Lo beberé después, ahora quiero descansar un poco», dije, levantándome y tratando de mantener la voz tranquila. Guillermo me miró, preocupado. «¿Está bien, mamá? ¿Quiere que llame al médico?», le sonreí débilmente. «No hace falta, hijo. Solo necesito acostarme un rato». Subí las escaleras, sintiendo que cada paso me hundía más en un abismo. En la cama no pude dormir. La luz de la luna se filtraba por la cortina, proyectándose sobre el techo. Mi mente no dejaba de girar con todo lo ocurrido en el supermercado. La imagen de Antonia vertiendo polvo blanco en la botella de agua, su sonrisa fingida. Todo era como una cuchillada directa al corazón. Necesitaba pruebas, algo concreto para desenmascararla. Si solo contaba lo que había visto, ¿me creería Guillermo? Amaba a Antonia profundamente y sabía que no aceptaría fácilmente la verdad sobre la mujer de la que siempre había estado tan orgulloso. Entonces recordé un detalle. Cada martes por la noche, de 7 a 9, Antonia siempre iba a sus clases de yoga en el centro. Era el único momento en que salía de casa. Esa sería mi única oportunidad. Me quedé allí, esperando, contando los días hasta el martes por la noche, cuando podría actuar sin que ella lo notara. Durante esos días intenté vivir con normalidad, comer, hablar con Antonia, pero cada vez que la miraba a los ojos tenía que contener un escalofrío. Temía que con solo una mirada equivocada ella descubriera mis sospechas. A las 7 en punto del martes escuché el motor del coche de Antonia alejándose del portón. Esperé unos minutos más para asegurarme de que se había ido y luego me puse el abrigo y crucé la calle hacia la casa de doña Tere, mi vecina más cercana. Ella había vivido junto a mí más de 30 años. Había visto crecer a Guillermo y también me acompañó en los días en que lloré la muerte de mi esposo. Era la única persona en quien podía confiar en ese momento. Cuando abrió la puerta y vio mi rostro pálido y mis manos temblorosas, se alarmó y me hizo pasar enseguida. «Dios mío, María, ¿qué pasa? Parece que has visto un fantasma». Cerré la puerta con fuerza, me senté en su viejo sillón del salón y sin rodeos le conté todo. La advertencia de Josefina, el momento en que Antonia vertió el polvo blanco en la botella de agua, mis sospechas sobre las pastillas de vitaminas y las veces que me desmayé. Tere escuchó, primero sorprendida, y luego vi cómo sus ojos se encendían de rabia. Golpeó la mesa de madera con la mano, haciendo temblar el vaso de agua. Esa víbora, lo supe desde el principio. Había algo en ella que no me cuadraba. Esa dulzura fingida nunca me convenció. «Vamos, María, tenemos que encontrar pruebas para desenmascararla». Asentí, sintiendo que la determinación de Tere me devolvía las fuerzas. Ella, una policía retirada, que había lidiado con todo tipo de criminales durante su carrera, se convertía ahora en mi aliada en esta pesadilla. Regresamos a mi casa en silencio,
con pasos tan leves como los de dos ladronas. La casa estaba en calma, solo se oía el tic-tac del reloj del salón. Con el corazón desbocado, la guié hasta el dormitorio de Guillermo y Antonia. La habitación estaba impecable, con un leve aroma a lavanda, todo tan ordenado que resultaba sospechoso. Sentí que invadía un territorio ajeno, pero me repetí, esto es por Guillermo y por mí. Tere, con la experiencia que da haber sido policía, se puso unos guantes de goma finos que traía en el bolso. Con cuidado, no dejes huellas, susurró con voz firme. Empezamos a registrar el lugar, procurando no alterar nada. El armario solo tenía vestidos doblados con precisión, debajo de la cama no había más que polvo. El tiempo pasaba y el sudor me resbalaba por la frente. Cada segundo parecía una eternidad. Teníamos menos de 2 horas antes de que Antonia regresara. Entonces Tere reparó en la mesita de noche del lado donde dormía Antonia. El cajón superior estaba cerrado con llave, un pequeño candado pero resistente. Tere sonrió. Sacó una horquilla del bolsillo. «Déjamelo a mí», dijo con seguridad. Con unos movimientos hábiles, trabajó un momento hasta que un leve clic sonó. El cajón se abrió. Contuvimos la respiración y lo deslizamos lentamente. Dentro había una carpeta azul, perfectamente colocada, como esperando ser hallada. La abrí, con las manos temblando tanto que casi la dejé caer. Las primeras líneas me dejaron helada. Era un testamento, donde supuestamente yo dejaba todos mis bienes, esta casa, el terreno en el pueblo y mis ahorros, a mi nuera ejemplar, Antonia Morales. La firma al final era una burda imitación de la mía, temblorosa, imposible de confundir. Sentí la sangre hervir, una mezcla de furia y dolor. Se atrevió, susurré con la voz quebrada. Doña Tere puso su mano sobre mi hombro, indicándome que siguiera mirando. Debajo del testamento estaba el contrato del seguro de vida que yo había comprado hacía muchos años, cuando Guillermo aún era niño, para asegurar su futuro. Todos los detalles eran correctos, excepto por algo aterrador. En el apartado «Beneficiario», el nombre de Guillermo había sido borrado y reemplazado por Antonia Morales, con una tinta más oscura, evidentemente añadida después. Sentí que las piernas me flaqueaban. En la última página había un papel A4 con una factura electrónica impresa de una página web extraña, con dominio.onion, algo que yo no entendía. En la sección de productos aparecía un nombre químico larguísimo, pero el monto era de varios cientos de dólares. Doña Tere lo miró y susurró con voz temblorosa. «Dios mío, María, este es el nombre químico del cianuro». Me quedé inmóvil, sosteniéndome del borde de la cama para no caer. Cianuro, un veneno mortal. Todas mis sospechas se confirmaban, pero la verdad era aún más espantosa de lo que imaginaba. Antonia no solo quería debilitarme, quería matarme, quedarse con todo lo que mi esposo y yo habíamos construido durante toda una vida. Doña Tere sacó rápidamente su teléfono y comenzó a tomar fotos de cada página, de cada detalle, con la precisión de una detective experimentada. «Tenemos que guardar esta evidencia», dijo con voz firme. Colocamos todo de nuevo en su sitio, cerramos el cajón y limpiamos cualquier posible huella. Justo cuando terminamos, escuché el ruido del coche de Antonia entrando por la puerta. Doña Tere salió deprisa por la puerta trasera hacia su casa. Yo me quedé en la sala, fingiendo arreglar las plantas del rincón. Antonia entró con su sonrisa habitual. «Mamá, ¿se siente mejor?» «Ya estoy de vuelta», asentí, forzando una sonrisa. «Sí, hija, me siento mejor. Gracias», pero por dentro solo sentía un frío que me helaba los huesos. El viernes por la mañana, la luz suave del sol se colaba por la ventana del salón, iluminando la alfombra vieja que mi esposo y yo habíamos comprado cuando éramos jóvenes. Me senté en el sillón con una taza de café ya fría entre las manos, sin ganas de beberla. En ese momento, Antonia entró al salón, con el delantal floreado que yo le había regalado, sonriendo como siempre. «Mamá, este domingo es su cumpleaños. Quiero organizar una pequeña fiesta, algo íntimo. Invitaré a algunos vecinos para celebrar un año más de su vida». Su voz sonaba entusiasta, pero un escalofrío me recorrió la espalda.
Asentí, fingiendo serenidad. «Qué detalle, hija. Gracias». Pero en el fondo sabía que esa fiesta no sería tan inocente. Esa tarde salí al patio trasero con la excusa de regar los crisantemos, las flores que mi esposo solía cultivar para mí en cada ocasión especial. Arrastré la manguera hasta la ventana del dormitorio de Guillermo y Antonia, donde sabía que ella estaba. La ventana estaba entreabierta, lo justo para dejar pasar los sonidos del interior. Fingí que quitaba malas hierbas, con las manos temblorosas sosteniendo las tijeras de podar, pero atenta a cada palabra. Tal como sospechaba, escuché la voz de Antonia hablando por teléfono, baja y apurada, muy distinta a la dulzura que usaba conmigo. «Todo está listo», murmuró con frialdad. «Esta vez no fallará. La botella de agua de la otra vez no la tomó. Fue un desperdicio». Me quedé inmóvil, apretando las tijeras con tanta fuerza que la hoja afilada cortó la palma de mi mano, haciendo brotar un hilo de sangre. Pero no sentí dolor, solo un terror creciente que me oprimía el pecho. Contuve la respiración y seguí escuchando. Después de un silencio, quizás para oír lo que decía la otra persona al teléfono, Antonia continuó con una voz dura y cruel. «Tranquilo. La fiesta de cumpleaños del domingo por la noche será su última fiesta. Después, todo será nuestro». Sentí que las piernas me flaqueaban. Cada palabra suya era como una puñalada, desgarrando la última pizca de confianza que aún guardaba hacia ella. Ya no tenía tiempo para dudar. Esa misma tarde, mientras Antonia se ocupaba en preparar las cosas para la fiesta, salí de casa con la excusa de dar un paseo. Pero no fui a pasear. Caminé directamente hacia una pequeña oficina de detectives privados en el barrio vecino, cuyo anuncio había visto en un periódico local. La oficina estaba en un callejón estrecho, con un viejo cartel que decía «Servicios de Investigación Héctor». Empujé la puerta y entré, con el corazón latiendo con fuerza. Héctor, un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por la vida y unos ojos penetrantes, se levantó para saludarme. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó, con una voz grave pero cortés. Coloqué sobre la mesa una gran cantidad de dinero en efectivo. Los ahorros que había guardado en secreto durante años, escondidos en una caja de metal bajo mi cama. «Necesito que investigue a alguien», le dije, intentando mantener la calma. «Se llama Antonia Morales. Quiero saber quién es realmente, de dónde viene, sus relaciones, su situación financiera, todo. Y necesito los resultados antes del domingo por la noche». Héctor me miró, luego miró el dinero sobre la mesa. Su expresión mostró sorpresa, pero no hizo preguntas. «Los tendrá el domingo por la mañana», asintió con firmeza, y tomó la foto y la información que había escrito rápidamente sobre Antonia. Salí de la oficina sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que estaba entrando en una partida peligrosa, pero no tenía otra opción. El domingo por la mañana, tal como prometió, Héctor me llamó. Me citó en una pequeña cafetería discreta, escondida en una calle tranquila. Llegué temprano, me senté en un rincón apartado y sujeté la taza de café entre las manos sin poder beber. Cuando Héctor entró, colocó frente a mí un expediente delgado, pero cada página dentro de él era como una bomba de tiempo. Lo abrí, leí línea por línea y sentí cómo el corazón se me encogía. Antonia mantenía una relación secreta, desde hacía años, con una mujer llamada Laura Vargas. Había fotos tomadas a escondidas, Antonia y Laura besándose y abrazándose en un bar apartado, con miradas llenas de deseo y secreto. Observé las fotos, con las manos temblorosas, sin poder creer lo que veía. Héctor continuó, con voz firme pero cargada de peso. «Laura Vargas no es una persona común. Tiene reputación en el mercado negro. Se dedica a vender productos químicos prohibidos y venenos peligrosos. La factura del cianuro que encontró probablemente esté relacionada con ella». Sentí que el mundo me daba vueltas. El expediente mostraba que Antonia y Laura se conocían desde antes de que ella conociera a Guillermo. Su matrimonio con mi hijo fue una farsa cuidadosamente planeada para acercarse a nuestra fortuna. Recordé las veces que Guillermo, triste, me confesó que Antonia siempre posponía tener hijos, que parecía poco interesada en formar una familia. Ahora lo entendía. Ella no amaba a Guillermo. Mi hijo solo fue una pieza más en el plan de Antonia y Laura. Apreté el expediente con fuerza mientras las lágrimas caían en silencio.
El dolor por la traición de Antonia se mezclaba con la tristeza por Guillermo. Él la había amado sinceramente, había entregado su corazón para construir un hogar, pero todo había sido una mentira. Me levanté, guardé el expediente en mi bolso, sintiendo que el peso del mundo entero caía sobre mis hombros. La noche del domingo, mi casa estaba decorada como para una fiesta. Pequeñas luces brillaban alrededor de la sala. El aroma de los tamales y el pozole salía de la cocina, mezclándose con la música alegre de mariachi que sonaba por los altavoces. Antonia había preparado todo a la perfección, desde la mesa llena de comida hasta los ramos de crisantemos frescos en el centro. Llevaba un vestido rojo de Gucci, el cabello rizado con cuidado, el maquillaje impecable y una sonrisa radiante que no se borraba mientras saludaba a los invitados. Yo llevaba un vestido azul oscuro, el mismo que Guillermo solía decir que me hacía ver más joven, e intentaba sonreír mientras daba la bienvenida. La señora Tere llegó, su mirada aguda se posó en mí, y nos saludamos con un leve asentimiento. La mesa comenzó a llenarse, los vecinos reían, conversaban y brindaban con los jugos que Antonia había preparado. Noté que ella colocó un vaso de jugo de naranja justo frente a mi asiento, en el lugar más destacado. El color era un poco más oscuro que los demás, como si hubiera sido preparado de manera especial. Sentí un sudor frío bajar por mi cuello, pero mantuve la calma, charlando como si nada pasara. Entonces vi a Antonia entrar sigilosamente en la cocina, llevando mi vaso de jugo. Dije que iba a buscar más hielo para el vaso de la señora Tere y la seguí, manteniendo cierta distancia. A través de la rendija de la puerta vi cómo Antonia, de espaldas a la mesa, abría un pequeño sobre y vertía un polvo blanco en el vaso. Movió el contenido con una cucharita, con una precisión escalofriante, y luego volvió a colocar el vaso en su lugar. Mi corazón latía con fuerza, pero no dejé que el miedo me dominara. Regresé a la mesa, fingí conversar con un vecino y, en un movimiento rápido, empujé el vaso hacia un rincón detrás del florero, donde nadie lo vería. Tomé otro vaso de jugo de la mesa y lo puse frente a mí. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Miré de reojo a Antonia, que seguía sirviendo bebidas sin notar nada. Cuando todos estuvieron reunidos, Antonia se levantó, alzó su vaso y sonrió como si estuviera sobre un escenario. Me miró directamente, con los ojos brillantes pero fríos. «Hoy es un día especial», dijo con voz dulce que llenó la habitación. «En nombre de toda la familia, quiero desearle a mamá un feliz cumpleaños. Que viva muchos años más con nosotros». Todos aplaudieron y gritaron: «¡Feliz cumpleaños!». Levanté mi vaso y sonreí, pero por dentro solo sentía un vacío helado. Aquellas palabras, «que viva muchos años más», sonaron como una burla cruel. Antonia llevó el vaso a los labios y bebió un gran sorbo. Pero en cuanto lo tragó, su sonrisa desapareció. Comenzó a toser con fuerza, llevándose las manos al cuello, los ojos muy abiertos. El vaso cayó al suelo y se rompió, las esquirlas brillando bajo las luces. Señaló hacia mí, intentando hablar, pero solo salieron sonidos ahogados. Luego cayó al suelo, convulsionando sobre la madera. El pánico se apoderó de todos. Guillermo gritó y corrió hacia ella, pálido. «¡Antonia! ¡Antonia! ¿Qué te pasa?». La señora Tere, con la calma de una ex policía, llamó de inmediato a una ambulancia, su voz firme entre los gritos. Yo me quedé de pie, paralizada, aferrándome al borde de la mesa para no caer. Entonces comprendí lo horrible de la situación. Antonia había bebido el vaso que yo había apartado. Tal vez había preparado uno especial para sí misma, pero en medio del caos lo confundió. Un escalofrío recorrió mi espalda. No quería esto. No quería que nadie sufriera, ni siquiera quien había intentado matarme, pero no tuve tiempo de pensar más. La sirena de la ambulancia sonó afuera y todos se apresuraron a abrir paso para que los paramédicos se la llevaran. En el hospital, el aire era tan denso que costaba respirar. Guillermo estaba sentado en el pasillo, con la cabeza entre las manos y los ojos enrojecidos. Quise abrazarlo, decirle algo para consolarlo, pero no encontraba palabras. Yo misma estaba hecha un nudo por dentro. El médico salió con el rostro serio.
Ella fue envenenada gravemente. Sospechamos que con cianuro. Estamos haciendo todo lo posible, pero su estado es muy crítico. La palabra cianuro me atravesó el pecho como una cuchillada. Miré a Guillermo y lo vi paralizado, incapaz de creer lo que acababa de oír. La policía llegó poco después y el hospital se convirtió en una escena de investigación. Mientras todos estaban confundidos, el teléfono de Antonia, que estaba sobre la mesa, empezó a vibrar sin parar. La pantalla se iluminó mostrando el nombre Laura. Un joven policía, tal vez inexperto en este tipo de situaciones, contestó el llamado para informar lo sucedido. Pero antes de que pudiera decir algo, una voz femenina, chillona y emocionada, sonó del otro lado. ¿Y bien? ¿La vieja ya se fue? ¿Lo tomó, verdad? Ya casi podemos celebrar. El policía se quedó helado. Su expresión cambió de sorpresa a seriedad. Carraspeó y respondió con voz fría. Habla la comisaría de policía de la ciudad. Del otro lado hubo un silencio, seguido por el seco sonido de la llamada cortada. El oficial miró alrededor y luego fijó la vista en el número que aparecía en la pantalla. Esto no es un caso de envenenamiento común, dijo con voz baja pero firme. Yo me quedé allí, sintiendo que el mundo entero giraba bajo mis pies. Esa llamada, la voz de Laura, era la prueba final del plan cruel de Antonia. La mañana siguiente a la terrible fiesta de cumpleaños, mi casa estaba sumida en un silencio pesado. La policía había acordonado el área del comedor, donde el vaso de jugo de naranja roto seguía esparcido por el suelo, los fragmentos brillando como un recordatorio del infierno vivido la noche anterior. Guillermo estaba inmóvil en el sofá, con los ojos hundidos y el rostro pálido. No había dicho una sola palabra desde que salimos del hospital, donde Antonia seguía en cuidados intensivos. Me vestí en silencio, con una blusa de manga larga gris y una bufanda. Algo que me hiciera sentir un poco más fuerte en medio de la tormenta. Voy a salir un momento, le dije en voz baja. Él solo asintió, con la mirada vacía, como si su alma hubiera abandonado el cuerpo. Conduje hasta el supermercado Mi Ahorro, donde todo había comenzado. El corazón me latía con fuerza al empujar la puerta de vidrio. El aire frío del aire acondicionado no lograba enfriar el fuego en mi pecho. Vi a Josefina detrás de la caja registradora, pero hoy se veía distinta. Su rostro estaba pálido, los ojos llenos de preocupación, y sus manos jugaban nerviosas con el borde de su camisa, tratando de ocultar su inquietud. Esperé hasta que no quedara ningún cliente en su fila y me acerqué despacio. «Hola, Josefina», dije suavemente. Ella dio un respingo, levantó la vista y al reconocerme, su rostro perdió el color por completo. Miró a su alrededor, temerosa de que alguien pudiera escuchar. ¿Está bien, señora?», tartamudeó con la voz temblorosa. «Gracias a ti», respondí, intentando mantener la voz serena, aunque dentro de mí todo se agitaba. Anoche, mi nuera fue hospitalizada por envenenamiento. La policía está investigando. Los ojos de Josefina se abrieron de par en par. Dio un paso atrás, aferrando el borde de su camisa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Yo no sé nada», balbuceó asustada. «Solo escuché que hablaba por teléfono con alguien. Decía que el próximo año sería el aniversario de su muerte». Sus palabras fueron como un golpe, aunque yo ya intuía la verdad. Puse mi mano sobre la suya, que temblaba sin control, con suavidad pero con firmeza. «Me salvaste, Josefina. Hiciste algo muy valiente. Ahora necesito que me ayudes una vez más. Ayúdame a decir la verdad». Josefina negó con la cabeza, con la mirada llena de miedo. Pero tengo miedo, señora. Solo soy una empleada cualquiera. Si hablo, podría perder mi trabajo o algo peor». Entendí su temor. Era solo una joven con un salario bajo, viviendo una vida sencilla. Nadie querría verse envuelto en algo así. Pero la miré a los ojos y le dije con voz suplicante: «No solo me salvas a mí, Josefina, también salvas a mi familia. Si no hablas, esa mujer podría hacerle daño a otros. Eres mi esperanza, Josefina». Ella se quedó en silencio,
con los ojos llenos de lágrimas, y finalmente asintió. Está bien, lo haré, pero usted tiene que quedarse conmigo, ¿sí? Le tomé la mano con fuerza y asentí. Siempre estaré contigo. Convencí a Josefina de que nos reuniéramos en una pequeña cafetería frente al supermercado durante su hora de descanso. Nos sentamos en un rincón apartado, donde la luz tenue del ventanal nos daba una sensación de seguridad. Josefina empezó a hablar, con la voz temblorosa pero cada vez más firme. Contó que aquel día, afuera del supermercado, había un coche con altavoces haciendo propaganda electoral, tan ruidoso que salió a mirar. Al llegar al estacionamiento, vio por casualidad a Antonia bajando de su coche, con el rostro molesto y el teléfono en la mano. Antonia caminaba de un lado a otro, hablando con tono agresivo, como discutiendo con alguien. Josefina alcanzó a escuchar una frase que la dejó helada. Esa vieja es un estorbo, como una espina clavada. Pero no vivirá mucho más. El año que viene, este mismo día, será su aniversario luctuoso. Josefina continuó, hablando cada vez más bajo. La vi mirar hacia la entrada del supermercado, donde usted estaba haciendo fila para pagar. Luego colgó y su expresión cambió de inmediato. Volvió a sonreír, tranquila, como si nada. Me asusté mucho, señora. No sabía qué hacer, pero cuando la vi allí, supe que debía advertirle. Me quedé escuchando, sintiendo que el corazón se me apretaba. Las palabras de Antonia, tan frías y crueles, me atravesaron el alma. La había considerado como una hija, la había aceptado en mi hogar, y aún así, ella me veía como una espina que debía arrancar. Al terminar, tomé las manos de Josefina y le pregunté con la voz entrecortada: ¿te atreverías a contarle todo esto a la policía? Tu testimonio será la prueba más importante. Josefina bajó la cabeza, apretando las manos con fuerza. Aún estaba asustada, pero luego me miró fijamente. Lo haré, señora. Por usted, y porque sé que es lo correcto. Su valentía me conmovió. Recordé cuando yo tenía su edad, también enfrentando decisiones difíciles, y supe que Josefina estaba poniendo todo su valor en esa elección. Esa misma tarde la llevé a la comisaría. Entró a la sala de interrogatorios con el rostro todavía nervioso, pero la voz firme al relatar los hechos. Yo la observaba desde afuera, a través del vidrio, con un nudo en la garganta. Aquella joven, sin tener nada que ver con mi familia, había arriesgado todo por salvarme. Cuando Josefina terminó su declaración, fue mi turno. Entregué todo lo que Tere y yo habíamos encontrado: el testamento falsificado, el contrato de seguro modificado y la factura de compra de cianuro en un sitio del mercado negro. También confesé que había apartado el vaso de jugo envenenado, sin atreverme a tirarlo por miedo a que mi nuera lo notara. Nunca imaginé que sería ella quien lo bebería, dije con voz temblorosa. Las cámaras del salón pueden demostrar que no fue intencional. El oficial, un hombre de mediana edad con mirada seria, asintió mientras tomaba notas. Cuando conectó las pruebas, el testimonio de Josefina, el veneno en el vaso y la llamada de Laura, el retrato del crimen se reveló con claridad. Una mañana, el jefe de policía encargado del caso, el señor Martínez, vino a verme a casa. Se sentó en la sala, en el viejo sillón que solía gustarle a mi esposo, y me contó los últimos avances. A partir del número de teléfono de Laura Vargas en la llamada fatídica de la noche de la fiesta, la policía identificó rápidamente su identidad y dirección. Pero cuando llegaron a su apartamento, en un barrio pobre de las afueras, el lugar estaba vacío. Laura había huido, llevándose cualquier posible rastro. Me quedé allí, con las manos apretando el borde de mi blusa, el corazón latiendo con fuerza. Pensé que se había escapado, que la verdad quedaría enterrada para siempre. Pero el señor Martínez me tranquilizó. La estamos rastreando. Laura compró un boleto de autobús hacia una ciudad fronteriza. Probablemente planeaba cruzar la frontera, pero detuvimos el autobús en el puesto de control de las afueras. La encontraron sentada en el último asiento, con una gorra y gafas de sol, tratando de ocultar su identidad. A su lado había una maleta llena de dinero en efectivo y documentos falsos, una prueba clara de que llevaba tiempo preparando su fuga.
Al escuchar eso, sentí un pequeño alivio, pero también un nuevo dolor. Laura no solo era cómplice, sino quien movía los hilos, la que convirtió a Antonia en una marioneta dentro de su plan cruel. Pensé en Guillermo, en cómo se sentiría al saber todos esos detalles, y el pecho me dolió otra vez. En la comisaría, Laura al principio se mostró desafiante. Negó todo, afirmó que no conocía a Antonia, que la llamada de esa noche fue solo un error. Pero el señor Martínez, con la calma de un policía experimentado, colocó sobre la mesa una a una las pruebas. El historial de transacciones de productos químicos tóxicos entre Laura y Antonia, las fotos que yo había obtenido del detective Héctor donde se las veía abrazándose y besándose, y la grabación de la llamada durante la fiesta. Al ver las fotos, el rostro de Laura cambió de color. Sus ojos mostraron pánico, como si su última barrera defensiva se derrumbara. El señor Martínez me contó que usó su último recurso psicológico. Antonia salió del peligro. Está cooperando con nosotros para obtener clemencia. La que hable primero siempre tiene ventaja, señorita Vargas. ¿De verdad quiere pasar su juventud en prisión para proteger a alguien que ya la traicionó? Esa fue la gota que colmó el vaso. Laura se desplomó sobre la mesa, rompió a llorar y empezó a confesarlo todo. Lo escuchaba contarme eso y sentía que estaba viendo una película de terror, pero con mi propia familia como protagonista. Laura confesó que ella y Antonia se amaban desde hacía años, antes incluso de que Antonia conociera a Guillermo. Su plan estaba cuidadosamente trazado. Antonia se casaría con Guillermo, un hombre bueno y fácil de manipular para acceder a la fortuna de mi familia. Desde el principio, su objetivo era yo. Sabían que tenía la casa, el terreno en el pueblo y una póliza de seguro de vida de gran valor. Su propósito era debilitarme poco a poco con aquellas vitaminas que en realidad contenían veneno para que todos pensaran que me estaba deteriorando por la edad. Cuando llegara el momento oportuno, me darían el golpe final, como con el vaso de jugo en la fiesta, y así se librarían de mí sin levantar sospechas. Luego, Antonia heredaría mis bienes, cobraría el seguro y juntas escaparían para comenzar una nueva vida. Laura fue quien le proporcionó el cianuro y otros venenos, además de guiar a Antonia paso a paso en la ejecución del plan. Al escuchar eso, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Todos esos años en que Antonia estuvo a mi lado, sus sonrisas, sus tazas de té con jengibre, sus palabras amables, todo había sido parte de una obra cuidadosamente montada. La policía le pidió a Guillermo que se presentara en la comisaría para hacer un reconocimiento y confirmar algunos datos relacionados con Antonia. Fui con él. No quería que mi hijo enfrentara esa verdad solo. En la sala de interrogatorios, Guillermo estaba detrás de un vidrio unidireccional, mirando a Laura, que estaba sentada frente a los oficiales. Cuando Laura relató cómo ella y Antonia lo habían usado como una herramienta, un pobre tonto al servicio de su plan, vi a Guillermo tambalearse. Se desplomó, se llevó las manos a la cabeza y unos sollozos ahogados se escaparon de su garganta. Corrí hacia él, me arrodillé a su lado y lo abracé con fuerza. «Aquí estoy, hijo, aquí estoy», susurré con la voz entrecortada. Guillermo no lloraba, pero sus ojos estaban vacíos, como si toda la luz en su alma se hubiera apagado. Le apreté los hombros, tratando de transmitirle un poco de fuerza, aunque yo misma me sentía destrozada. En los días siguientes, Guillermo casi no habló con nadie. Pasaba las horas sentado en su habitación, mirando al vacío, como si intentara recoger los pedazos rotos de su vida. Lo dejé solo, sabiendo que necesitaba tiempo para aceptar la verdad. Pero cada vez que pasaba frente a su puerta y escuchaba suspiros leves, el corazón se me encogía. Logré salvarme del plan de Antonia, pero el precio fue el corazón roto de mi hijo. Una mañana fresca, finalmente se abrió el juicio contra Antonia y Laura. Guillermo y yo llegamos al tribunal y nos sentamos en la primera fila, reservada para las familias de las víctimas. Guillermo vestía un traje negro, pero parecía asistir a un funeral. El funeral del amor y la confianza que alguna vez tuvo por Antonia. Le tomé la mano. La apreté suavemente, esperando transmitirle algo de valor, aunque yo también temblaba. Cuando Antonia y Laura entraron por puertas separadas, la sala quedó en un silencio absoluto.
Antonia ya no tenía el brillo de antes. Su cabello negro, que solía llevar en ondas, ahora estaba corto. Su rostro, demacrado y pálido, y sus ojos fijos en el suelo, como si no pudiera enfrentar a nadie. Laura, en cambio, levantaba la cabeza con una mirada desafiante, pero sus manos esposadas temblaban, delatando su miedo interior. El fiscal, el señor Álvarez, un hombre de mediana edad con una voz firme, subió al estrado y comenzó a exponer el caso. Hablaba con claridad, cada palabra golpeando como un martillo sobre la verdad. Se instaló una gran pantalla y comenzaron a proyectarse las pruebas, dejando la sala en completo silencio. Primero apareció el testamento falsificado, con una firma temblorosa imitando la mía, ampliada en la pantalla. El señor Álvarez señaló cada trazo, explicando: los peritos han confirmado que se trata de una falsificación muy elaborada, pero imposible de engañar a las herramientas modernas. Miré el testamento, y el corazón me dolió al recordar el impacto que sentí al encontrarlo en el cajón de Antonia. No era solo un papel, era la prueba de una traición que jamás imaginé. Luego, el señor Álvarez presentó el contrato del seguro de vida. El nombre de Guillermo había sido borrado y reemplazado con el de Antonia, impreso con tinta más oscura. Esto no fue un error, enfatizó, su voz resonando en la sala. Esto fue codicia calculada, un intento deliberado de apropiarse de los bienes de una familia inocente. Miré a Guillermo. Tenía las manos apretadas sobre el asiento, los nudillos blancos. Sabía que trataba de contenerse, pero el dolor dentro de él era imposible de ocultar. La tercera prueba fue la factura de compra de cianuro en un sitio web del mercado negro, junto con el historial de transacciones entre Antonia y Laura. Cada línea en la pantalla era como una puñalada directa al corazón. Recordé el momento en que doña Tere susurró cianuro cuando encontramos esa factura, y el mismo terror volvió a recorrerme el cuerpo. Finalmente el fiscal leyó la declaración de Josefina, con una voz pausada, enfatizando cada detalle. Josefina estaba sentada en el banco de los testigos, con las manos entrelazadas, visiblemente temblorosa, pero con la cabeza en alto. Contó la conversación telefónica que había escuchado por casualidad cuando Antonia me llamó la espina, y dijo que yo no viviría mucho tiempo más. Escuchar esas palabras me provocó un escalofrío, pero también una profunda gratitud hacia la joven que había arriesgado todo para salvarme. El fiscal concluyó enlazando los delitos: falsificación de documentos, fraude de seguros, tráfico de sustancias prohibidas y conspiración para asesinar con el fin de apropiarse de bienes. Los abogados defensores de Antonia y Laura intentaron refutar las acusaciones, pero ante pruebas tan contundentes, sus argumentos se desmoronaron, débiles y desesperados. Cuando se les permitió hablar por última vez, Laura guardó silencio. Su mirada seguía fría, pero ya sin desafío. Antonia, con voz temblorosa, solo murmuró 2 palabras: lo siento, tan bajas que casi nadie las oyó. Pero yo sí las escuché, y no me ofrecieron consuelo alguno. Solo reabrieron la herida del cariño que alguna vez le tuve, cuando la consideraba una hija. Ese dolor era una cicatriz que jamás sanaría. El juez se puso de pie, y su voz resonó firme en la sala. Antonia Morales, 18 años de prisión. Laura Vargas, 12 años de prisión. El golpe seco del mazo retumbó, cortante y definitivo, como el punto final de una trama perversa. Me quedé sentada, sintiendo que me quitaban un peso enorme, pero también un vacío insondable. Se había hecho justicia, pero el precio fue demasiado alto, no solo para mí, sino también para Guillermo, que perdió una parte de su vida. Cuando la policía escoltó a Antonia por el pasillo, pasó frente a mí. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. La observé directamente, no con odio, sino con una tristeza profunda. Recordé las noches en que se sentaba a mi lado, escuchando mis historias del pasado, las veces que me preparaba té de jengibre cuando estaba cansada, las sonrisas que alguna vez creí sinceras, pero ahora sabía que todo había sido una farsa. Antonia no soportó mi mirada, bajó la cabeza, los hombros le temblaron y aceleró el paso. Fue la última vez que la vi, y su imagen me perseguirá por siempre. Justo después del juicio, el abogado de Guillermo presentó la solicitud de divorcio.
el trámite se resolvió con rapidez, como si se arrancara una página amarga de su historia. El tiempo pasó. La casa en la que alguna vez vivimos, llena de risas y comidas familiares, se convirtió en un espacio helado, cargado de recuerdos dolorosos. Una noche, Guillermo y yo nos sentamos juntos en la sala, bajo la luz tenue de la lámpara, y comprendimos que no podíamos seguir viviendo entre fantasmas. «Mamá, creo que deberíamos vender esta casa», dijo con voz grave pero decidida. «No quiero quedarme en un lugar donde todo me recuerde a ella». Asentí, sintiendo cómo una parte del peso se desvanecía. «Nos iremos a la casa vieja, hijo, a las afueras, donde hay sol y el jardín de tu abuela. Empezaremos de nuevo». La vieja casa estaba en un tranquilo suburbio, rodeada de campos verdes y un camino bordeado de árboles. Cuando era joven, mi madre cuidaba ese jardín con esmero, plantando margaritas y menta con su aroma intenso. Al mudarme aquí, sentí como si una parte de mi infancia regresara a esos días simples y llenos de cariño. Limpiar y organizar la casa era como una terapia para el alma. Guillermo y yo pintamos las paredes juntos, reemplazando el gris frío por un cálido tono amarillo. Tiramos las cosas innecesarias, como si estuviéramos limpiando también los recuerdos dolorosos. Me quedé en el jardín, respirando el olor de la tierra húmeda y escuchando el canto de los pájaros, sintiendo que mi corazón empezaba a recuperar su ritmo. Para mantener la mente ocupada y encontrar alegría de nuevo, decidí convertir la vieja sala en una pequeña tienda de costura. Colgué un sencillo cartel de madera en la puerta: Taller de Costura Esperanza. Ese nombre no era solo un título, sino un recordatorio para mí misma, que aunque la oscuridad cubra todo, la esperanza siempre existe. Empecé a coser, a reparar vestidos y arreglar ropa para los vecinos, y poco a poco, el taller se convirtió en un punto de encuentro para las mujeres del barrio. Organicé clases gratuitas de costura para viudas, madres solteras y chicas jóvenes que luchaban por salir adelante. Nos sentábamos alrededor de una vieja mesa de madera, cortando telas, cosiendo y compartiendo historias. Algunas hablaban de tiempos difíciles, otras reían al contar sus pequeños sueños. En esos momentos, sentía que mis heridas interiores sanaban, puntada a puntada, hilo a hilo. Guillermo también empezó a encontrarse a sí mismo. Renunció a su antiguo trabajo en una empresa de arquitectura, donde la presión y los recuerdos de Antonia lo ahogaban. En su lugar, aceptó un puesto como supervisor en un proyecto de construcción de una escuela para niños en una zona rural. Ese nuevo trabajo le dio un propósito distinto. Cada noche, al volver a casa, me contaba sobre las paredes que estaban levantando, sobre los niños emocionados, esperando el día en que la escuela estuviera lista. Vi cómo la luz regresaba poco a poco a sus ojos, aunque fuera apenas un destello. Un día, Guillermo llegó con el rostro más alegre que de costumbre. «Mamá, hoy conocí a una chica en la obra», me dijo, con un toque de timidez. «Es enfermera voluntaria, vino a cuidar a los trabajadores. Se llama Mireya, tiene una sonrisa muy dulce, mamá». Sonreí, sintiendo el corazón calentarse al ver a mi hijo sonreír de verdad por primera vez en mucho tiempo. «¿Ah, sí, hijo? Cuéntame más sobre ella», respondí con suavidad. Guillermo habló de Mireya, de cómo ella con paciencia curaba a un obrero herido, de sus ojos sinceros y su voz tranquila. Lo escuché con atención, sintiendo como si una nueva puerta se abriera para él. No quise ilusionarme demasiado, pero sabía que mientras Guillermo pudiera sonreír y abrir su corazón, lograría seguir adelante. Una tarde soleada, decidí conducir hasta el supermercado mi ahorro. Quería ver a Josefina, la joven que había cambiado mi vida con su valentía. Al entrar, la vi detrás de la caja, con el cabello recogido y una sonrisa radiante como el sol. Al verme, sus ojos brillaron. «Señora María, ¿cómo está usted?», preguntó con alegría. Me acerqué al mostrador y coloqué una bolsa de tela que yo misma había cosido, con una caja de galletas de jengibre y miel todavía calientes y fragantes. «Esto es para ti», dije con emoción. «Nunca podré agradecerte lo suficiente, Josefina. No solo salvaste una vida, devolviste la justicia y le diste a Guillermo y a mí la oportunidad de empezar de nuevo». Josefina me tomó de la mano, con los ojos brillantes.
Usted merece estar en paz, señora María. Solo hice lo que creí correcto. Abrió la caja de pasteles y rió suavemente. Usted hace unos pasteles tan ricos. La próxima vez tengo que aprender de usted. Charlamos un rato y me di cuenta de que Josefina no era solo una testigo, sino también una amiga, una pequeña luz que me había guiado a través de la tormenta. Al salir del supermercado, caminé con el corazón ligero, sintiendo que las últimas cargas por fin se habían ido. Sentada en el coche, miré por la ventana y vi cómo el sol iluminaba las copas de los árboles, brillando como gemas. Pensé en el camino que Guillermo y yo habíamos recorrido, desde el dolor de la traición, desde la oscuridad de las conspiraciones, hasta los primeros rayos de esperanza de una nueva mañana. La justicia no solo llega a través de los tribunales o las sentencias frías, sino que a veces empieza con una pequeña advertencia, con el corazón bondadoso de una joven como Josefina. Encendí el motor y conduje hacia casa, donde Guillermo me esperaba con una nueva sonrisa. Delante de nosotros había un largo camino, pero sabía que mientras estuviéramos juntos, la luz siempre estaría allí, guiándonos. He vivido una pesadilla que parecía no tener fin. Fui traicionada, envenenada, tratada como un obstáculo en el camino de la codicia de alguien a quien una vez llamé hija. Pero después de todo, comprendí que la maldad puede cegar el corazón, mientras que la bondad es la única luz que puede guiarnos en la oscuridad. Si aquel día Josefina no hubiera tenido el valor de dar un paso al frente, si yo hubiera dejado que el miedo me hiciera callar, tal vez la justicia nunca se habría cumplido. La lección que quiero compartir con todos es esta. Escuchen su intuición, no confíen ciegamente en las apariencias y, sobre todo, no permitan que su bondad sea utilizada, pero tampoco la pierdan jamás. Porque solo cuando el corazón sabe amar y tiene el valor de luchar por la verdad, realmente vivimos, no solo existimos. La historia que acabas de escuchar ha cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te enfrentarías a todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.